¿Qué tal, amigos de NetTrainers? Como hemos tenido que estar haciendo algunos cursos en administración de Firewall, Fortinet, FortiGate, entonces hemos tenido que hacer algunas actualizaciones o mejoras en algunos laboratorios. En este caso, este es un lab en donde hacemos VPN site to site y básicamente tenemos un sitio central que se llama Molino San José, sitio central, y dos sucursales, una que se llama Planta Panguilemo y otra se llama Sala Ventas Linares. Entonces, a diferencia de otro laboratorio que es el típico site to site, ¿no es cierto? Que es básicamente un split tunneling, donde básicamente el tráfico que va a la otra sucursal va por la VPN y el resto se ocupa la internet local. En este caso hicimos un full tunneling. So, básicamente los sitios de Panguilemo y Linares lo que hacen todo el tráfico que va hacia tanto a la VPN, al sitio corporativo, como lo que va a internet se va por la VPN. O sea, en el fondo salen a internet por el firewall principal. Entonces hacen un full tunneling desde Panguilemo y desde Linares, full tunneling, y además también hacen una conexión branch to branch, o sea, entre sucursales. Entonces en el fondo es como un hub and spoke, ya es un full tunneling, pero además es como un hub and spoke porque las branches no se comunican entre sí directamente, sino que lo hacen a través de un túnel que entra y sale por el firewall principal. ¿Ok? Entonces básicamente lo que tenemos acá, tenemos el sitio principal que se llama Molino, Firewall Molino. Ok, entonces básicamente a grosso modo, ¿no es cierto? Porque esto obviamente siempre va a ser un preview, no se puede revisar todo el lab acá. Entonces revisemos los túneles IPsec que tenemos. Entonces vamos a ver que tenemos dos túneles, uno que va desde Molino hacia Linares y el otro que va de Molino hacia Panguilemo. ¿Okay? Ambos túneles, si nos ponemos, si son muy similares, lo único que cambia obviamente es la IP pública del otro lado. Entonces tenemos la parte de la autenticación, ¿no es cierto? Y qué versión 2 estamos usando, el cifrado, eso es ninguna gran cosa. Y simplemente en la parte del tráfico interesante, lo que se va por ese túnel, siempre como red origen ponemos any network y destino la red, en este caso de Linares. Linares es 172.22. Entonces, ¿por qué cualquier origen? Porque lo que se va por ese túnel, estoy acá, estoy en este, lo que se va por el túnel a Linares puede ser lo que viene de la red corporativa acá, ¿cierto? Puede ser lo que viene de internet, ¿cierto? O puede ser incluso lo que viene de la otra sucursal. Entonces pueden ser muchos tráficos de origen que se van hacia Linares. Entonces en ese único túnel se va todo. ¿Okay? En ese único túnel, por eso es que el origen es any network. ¿Ya? Lo mismo pasa con el otro túnel VPN, que es el de Panguilemo. Son muy similares, son idénticos, solamente cambian, como les digo, las IPs de los extremos. Así que no tenemos para qué revisar ese otro túnel. Y la otro interesante, ¿no es cierto?, es que, bueno, obviamente tenemos también las rutas estáticas que hay que crear, ¿cierto?, para cada red de destino. En este caso, para la red de Panguilemo se va por el túnel de Panguilemo y para la red de Linares se va por el túnel de Linares. ¿Ok? Y esta es la ruta default que sale a internet. ¿Ok? Esas son las rutas estáticas. Y la otra parte interesante es el tema de las políticas, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner las políticas que las organizamos, les dimos un tag para poder como organizarlas las políticas, que no se vea todo junto. Entonces fíjense que aquí, bueno, las políticas locales es la salida de internet, de la red corporativa, la salida de internet, simplemente que es la política local de salida de internet. Después por el lado de Panguilemo, que me abrir un poquito estas acá, eso, por el lado de la sucursal Panguilemo tenemos la entrada que viene de Panguilemo, o sea, el tráfico que Panguilemo quiere hacer, ¿no es cierto?, hacia la red corporativa, que es esta red de acá, la red corporativa, que es una VLAN 50, ¿cierto? La entrada que tiene que hacer Panguilemo
que obviamente esa es una política que va desde el túnel de Panguilemo, saliendo por la LAN y sin NAT, ¿cierto? Y otra política es la salida a internet de Panguilemo, que también viene por el túnel de Panguilemo, pero sale por la WAN, y además es con NAT. Entonces, como obviamente son parámetros distintos, tienen que ser políticas distintas, pero eso es lo que es Panguilemo, o sea, lo que en fondo Panguilemo hacia la red, entre comillas, corporativa, y Panguilemo hacia internet. Después tenemos Linares, que Linares es lo mismo. Linares, lo que viene de Linares hacia la red corporativa, que va sin NAT, y lo que viene de Linares hacia internet, que en el fondo entra por el túnel y sale por la WAN, y eso va con NAT. ¿Okay? Y acá hicimos las VPN intersucursales, que es para en el fondo las políticas para que Linares se pueda comunicar con Panguilemo. Entonces, acá en el fondo lo que viene de Panguilemo viene por el túnel de Panguilemo, sale por el túnel de Linares, ¿cierto? Y eso va sin NAT. Y lo que entra por el túnel de Linares y sale por Panguilemo, y eso también va sin NAT. En el fondo es para hacer el full match ahí entre esas dos sucursales, porque pueden ser conexiones que se originan en una o conexiones que se originan en otra. Entonces, por eso tienen que estar las dos políticas, pensando el de A a B y de B a A. ¿Ok? Y ahí básicamente el problema es cuando tenemos más sucursales, ¿cierto? Claro, como tenemos un full tunneling, cada sucursal va a tener solamente dos conexiones VPN. O sea, perdón, un solo túnel, pero dos políticas, una política para todo el tráfico que sale y una política para el tráfico que viene, las conexiones entrantes. Entonces, por muchas sucursales que hayan, cada sucursal va a tener solamente dos políticas. El que va a tener muchas políticas va a ser el sitio central, ya porque va a tener que tener una conexión entre sucursales por todas las sucursales que haya, ya. Eso es, y además que tiene que tener salida a internet, ¿no es cierto? Por cada sucursal, como estamos suponiendo un full tunnel. Entonces voy a irme a otro de los firewalls que estábamos viendo acá. Por ejemplo, este es uno de los branches o sucursales, ¿cierto? Este básicamente es Linares. Entonces Linares lo que tiene a nivel de VPN Tunnel, ustedes van a ver que a nivel de VPN Tunnel, ahí está, solamente un túnel, que es por donde en el fondo la conexión VPN que sale hacia Molino, hacia el sitio central, Molino, y después como ruta estática, como estos están haciendo un full tunneling, en el fondo, por un lado tengo una ruta estática específica hacia la conexión pública del sitio central, que esa tengo que tenerla expresamente, ¿ya? Para que el router, el firewall, se va a llegar a la IP del sitio central. Entonces es una ruta estática específica para esa ruta, y otro que es la default. La default que sale por el túnel VPN, ¿ya? Pero no puedo poner solamente la default, porque para establecerse el túnel, él primero necesita conectarse al sitio central, y si el sitio central no tiene una ruta específica, no va a saber conectarse y por ende no va a poder levantar el túnel. Entonces tiene que tener una conexión específica hacia la IP del sitio central, ¿okay? Y después todo lo que sale por el túnel. Y a nivel de política, ustedes van a ver que en el fondo son solamente dos políticas, y eso en todas las sucursales va a ser igual. Una política que es la salida completa, la salida de internet, y acá está, la salida de VPN Linares Molino, que entra el tráfico que entra por LAN, sale por el túnel, ¿cierto? Manda todo por ahí, y eso es sin NAT. Ahí en el fondo está para ir hacia... Esa política sirve para todo, para conectarse a otras sucursales y para conectarse a internet. Pero como a su vez otras sucursales pueden querer conectarse con esta sucursal, porque estamos haciendo un hub and spoke, ¿cierto? Entonces tenemos que entrada VPN, otras sucursales. Entonces esas entran por el túnel VPN, salen por LAN, ¿cierto? El origen puede ser cualquiera, y el destination all. Destination, la red de Linares, y eso también va sin NAT, ¿okay? Porque aquí no estamos nateando nada. Quien nos natea es siempre el sitio central, sitio corporativo. En el otro, que es Panguilemo, que es la otra sucursal, Panguilemo es idéntico, básicamente. Son cambian los nombres, pero es idéntico. Son solamente dos políticas por cada sucursal. Entonces, donde tenemos más políticas va a ser obviamente el sitio central, que ahí es donde tenemos que hacer la conexión con todos lados.
Entonces básicamente si tenemos por ejemplo acá, ¿no es cierto? Tenemos un PC, ¿no es cierto? De Panguilemo. Hacemos un ping a un PC de la red corporativa acá, ¿no es cierto? Este es el de la red corporativa, como supuestamente donde estarían los servidores o data center, 10.240.50.100. ¿Ya? Ese es el... Estamos llegando acá a las 10.240.50.100, a este terminal Linux que llega. Por otro lado, si hacemos un ping a internet, ahí estamos, ¿cierto? Estamos suponiendo un ping acá a esta interfaz loopback que hay en este router de internet. También estamos llegando. Recuerden que eso no sale directo a internet, sino que se va por el sitio corporativo y de ahí sale a internet. Entonces, en el fondo, eh, por ejemplo, si en el sitio corporativo tienen que hacer, inevitablemente van a tener que hacer muchas políticas, ¿cierto? Por cada sucursal. Pero, por ejemplo, puede haber un solo filtro web para regiones, un solo filtro DNS para regiones, un solo perfil de antivirus para regiones, un solo perfil de IPS para regiones, un filtro de un solo application control para regiones. Entonces, uno solo. Y esos uno solo de cada uno de esos lo aplicamos a las políticas de cada sucursal. ¿Ya? En vez de... ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción es hacer darle a cada sucursal una salida local a internet. Pero en ese caso tengo que crear perfiles de seguridad en todos los firewalls de la red. En todos los firewalls de la red. ¿Cierto? Hay que ir a hacer perfil de web filter en Panguilemo, perfil en otras sucursales, hay que ir a configurar todo. En cambio, en este caso, todos esos perfiles se se configuran exclusivamente en Molino. Ahí están creados todas esas políticas. Ok, entonces acá me faltaba, voy a hacer un ping al sitio de Linares, que es 172, ¿cierto? 22 1050 172.22. Claro, ahí estamos. Entonces ahí estamos comunicándonos entre sucursales, ¿cierto? 172.22, este es de acá. Estamos comunicando entre sucursales a internet y con el sitio corporativo. A su vez, este otro, ¿no es cierto?, de acá, que es básicamente el equipo de Linares, es lo mismo. Él sale a internet, ¿cierto? Ahí estamos. También llega al sitio corporativo, 172, perdón, 10, 240, 50, 100, sitio corporativo. Y además llega a la otra sucursal que es la 172.21.10.50, es la IP que tenemos acá, esta maquinita de acá. ¿Ok? Entonces eso, si ustedes obviamente lo verifican en el equipo de Linares, o sea, perdón, el equipo corporativo, el equipo central, ustedes lo van a verificar con las políticas que se han estado usando, qué políticas han sido macheadas, ¿cierto? Como son pings, se van a borrar luego, pero ahí está básicamente la salida a internet de Linares, VPN Linares Panguilemo, entrada VPN Linares a VLAN 50. O sea, se fue básicamente lo último, fue Linares, pero si hacemos Caro Panguilemo, hacemos unos ping por ahí, ¿cierto? Aquí van a ver que se refresca y aparecen. Lo que pasa es que se mantienen muy poquito en la tabla, se van borrando los otros. Ahí estamos con Panguilemo, de Panguilemo a Linares o de Panguilemo a internet. Ok, básicamente eso. Entonces con eso tenemos básicamente un full match, porque o sea, no full match, es un hub and spoke, porque el sitio central, las sitios sucursales se comunican con el sitio central, él les da la comunicación. Ya no hay túneles entre sucursales, cada sucursal tiene una conexión exclusivamente al sitio central, pero lo que sí hay es un full tunneling, porque cada sucursal envía todo el tráfico hacia el sitio central, y de ahí salen a internet también, o sea, no usan su internet local. Y con eso ganamos que básicamente los security profiles se tienen que configurar solamente en el sitio central. Ok, acá.
¿cierto? ¿En qué parte específicamente? En las políticas, ¿no es cierto? Acá, porque cuando tenemos las políticas, por ejemplo, la firewall policy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros creamos los perfiles, web filter, etcétera, etcétera, y después los vamos poniendo acá. Por ejemplo, salida internet Panguilemo, en esa política asignamos un web filter regiones, DNS filter regiones, application control regiones, IPS sensor regiones, etcétera. Y los mismos después acá, pues en la salida internet Linares, los mismos, etcétera, y todas las regiones y todas las sucursales que podamos tener. ¿Ya? Y esos security profile obviamente se van creando acá, ¿cierto? Ahí nos vamos creando el antivirus, web filter, DNS application, intrusion prevention, un file filter, etcétera. Todos se van haciendo ahí mismo. Entonces, si tuviéramos un split tunneling, ¿cierto? Tendríamos que en cada región ir haciendo todos los perfiles y aplicando todos los perfiles. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente lo que le quería mostrar en esta oportunidad.